Hola, soy Angeli Sequera y les voy a hablar sobre concepto de grupo y tipos de grupo en la Cátedra de Psicología de los Grupos. Según Magra, 1991, los grupos son sistemas sociales complejos e intactos comprometidos en la ejecución de una serie de funcionamientos múltiples e independientes relacionados con múltiples y concurrentes proyectos, ubicados parcialmente en los sistemas de su entorno y en lo que se encuentra unido de manera flexible. Ahora bien, en términos sencillos, un grupo es un conjunto de personas que interactúan entre sí y comparten una identidad común. Los grupos pueden ser formales e informales, dependiendo de si tienen una estructura definida o no. Pueden tener diferentes objetivos, desde la simple socialización hasta la realización de tareas específicas. Algo muy interesante de los grupos es cómo influyen en el comportamiento y en la percepción de los miembros. Los grupos pueden generar presiones sociales que llevan a la conformidad y al pensamiento grupal, lo que puede tener consecuencias negativas en la toma de decisiones y en la creatividad. Pero también puede ser una fuente de apoyo emocional, de ayuda mutua, lo que es beneficioso para la salud mental y emocional. Como conclusión, puedo decir que los grupos son una parte fundamental de nuestra vida social y psicológica. Es importante entender cómo funciona y cómo puede afectarnos para, para poder aprovechar sus beneficios y evitar posibles peligros. Tipos de grupos. Hay muchos tipos de grupos diferentes, cada uno tiene su propia dinámica y propósito. Podemos clasificar los grupos de diferentes maneras. Entre las más comunes tenemos los grupos pequeños y los grupos grandes. Citado del libro Introducción a la Psicología de los Grupos, Ediciones Pirámides, un grupo pequeño se considera que varía entre 2 y 20 personas e incluso algunos autores indican que hasta 30 miembros. Indican que un grupo de 2 miembros tienden a tener características más propias a una relación interpersonal. Ahora bien, los grupos pequeños en la mayoría de los casos suelen ser menos de 10 personas y son ideales para debates más íntimos y profundos. En los grupos pequeños todos tienen la oportunidad de hablar y ser escuchados. Es más fácil construir relaciones cercanas y de confianza. Pero esto no quiere decir que puedan tener limitaciones. Pueden carecer de diversidad en perspectiva y habilidades, lo que puede limitar el aprendizaje y el crecimiento del grupo. Y si hay problemas personales entre los miembros del grupo, puede ser difícil mantener un ambiente armónico. En cuanto a los grupos grandes, citado del libro de Introducción a la Psicología de los Grupos, Ediciones Pirámides, los grupos grandes son los que sobrepasan el número de miembros del indicado en los grupos pequeños y suelen denominarse como grupos sociales. Ahora, en cuanto a los grupos grandes, su ventaja es tener una amplia variedad de perspectivas y habilidades. Permite una mayor variedad de ideas y soluciones a los problemas. En un grupo grande es más fácil encontrar personas con intereses similares. Sin embargo, en un grupo grande puede ser difícil asegurarse de que todos los miembros que lo compongan tengan una oportunidad de hablar y ser escuchados. También puede ser más difícil construir relaciones cercanas. Clasificación basada en el carácter temporal, grupos permanentes y grupos temporales. Grupos permanentes, citado de Piaget y Cooper 1980. Su existencia se mantiene durante largos periodos de tiempo y son estables por los miembros que los componen como por las personas ajenas a ella. Ahora bien, un grupo permanente es aquel que está formado por personas que se conocen muy bien y se reúnen con frecuencia para compartir experiencias y actividades. Este tipo de grupo puede ser la familia, los amigos de toda una vida o incluso un grupo de trabajo que lleva años juntos. Grupos temporales, citados por Hill y García Sáenz, 1996, Pierrot, 1986. Son aquellos que existen con el objetivo de realizar una tarea, proyectos o actividades determinados. Una vez cumpla su función, desaparece. Los grupos temporales son aquellos que se forman con un propósito específico
y por un tiempo determinado. Un ejemplo de esto podría ser un proyecto en particular, un equipo deportivo para una competición o incluso un grupo de estudio que se prepara para un examen. Los grupos permanentes pueden brindar una sensación de seguridad y apoyo emocional, ya que las personas se conocen muy bien y hay una confianza entre ellas. Sin embargo, también pueden caer en la rutina y volverse aburridos. Los grupos temporales, por otro lado, pueden ser emocionantes y desafiantes, ya que se forman con un propósito específico y pueden ofrecer nuevas experiencias y oportunidades. Pero también pueden ser más estresantes, ya que las personas que lo componen no se conocen tan bien y pueden crear conflictos. Basada en el tipo y origen de referencia. Grupos primarios. Según Schaffer, 1980, los grupos primarios son un caso especial de grupos pequeños, pero no todos los pequeños grupos son grupos primarios. Quiere decir que son aquellos en los que interactuamos diariamente y que tienen un impacto significativo en nuestra vida. Esto puede ser nuestra familia, amigos cercanos o compañeros de trabajo. Los grupos secundarios son de carácter más amplio, que en general se forman deliberadamente con el propósito específico. Ejemplos, las asociaciones, corporaciones, la ciudad, la nación, entre otros. Los grupos secundarios son aquellos que son más grandes y menos personales. Aunque estos grupos no son tan cercanos como los primarios, aún pueden tener un impacto significativo en nuestras vidas. Grupos de pertenencia. Grupos a los que los individuos pertenecen en virtud de su nacimiento o de las circunstancias de la vida. Merton y Kint, 1950. Los grupos de pertenencia son aquellos en los que nos identificamos como parte de ellos. Estos pueden ser grupos religiosos, culturales, políticos. Nos sentimos parte de ellos porque compartimos valores, creencias similares. Grupos de referencia. Los individuos eligen o seleccionan como modelos a partir de las cuales modelan sus valores, creencias, conductas, actitudes, sentimientos, entre otros. Siegel, 1957. Los grupos de referencia son aquellos a los que nos referimos para tomar decisiones o para obtener una información. Estos pueden ser grupos de expertos o líderes de opinión de un tema específico. Basada en el nivel de formalidad según Google 1980, grupos formales se caracterizan por carácter racional, planificador, normativo, formal y finalidad. Se subdivide en grupos reglados o jerárquicos y grupos de tareas. Los grupos formales son aquellos que se crean dentro de una estructura organizativa. Estos grupos tienen una misión específica y está dirigido por un líder designado. Los miembros de estos grupos tienen roles y responsabilidades claramente definidos y suelen trabajar juntos para alcanzar un objetivo común. Los grupos informales se caracterizan por carácter espontáneo, carácter real, normativo informal y necesidad. Se subdivide en grupos de interés y grupos de amigos. Los grupos informales son aquellos que se forman de manera espontánea y no están definidos por una estructura organizativa. Estos grupos se basan en relaciones personales y amistades y pueden tener un impacto significativo en el ambiente laboral. Basada en caracteres de formación. Grupos naturales. Magren, 1984. Son aquellos que existen con independencia de las actividades y propósitos del investigador. Son aquellas que se forman de manera espontánea, sin una planificación previa. Estos grupos pueden ser familiares, de amigos, vecinos o compañeros de trabajo. Son grupos que se unen por un interés común y una relación cercana. Grupos artificiales. Son creados para la ocasión. Son grupos que se forman externamente con el propósito de estudiar algún aspecto de su funcionamiento, lo que significa que se crean con un propósito específico. Estos pueden ser grupos de estudios, clubes deportivos, organizaciones políticas o religiosas. Son grupos que se forman con una finalidad en mente y tienen una estructura organizada. Gracias. Hola, mi nombre es María Alejandra Giglio, esta es la Cátedra de Psicología de los Grupos y a mí me corresponde hablar sobre las características de cómo se construye el concepto de grupo según los enfoques más relevantes. Cuando hablamos de las características de grupo se dice que todo grupo, según Marvin Shaw, que fue un destacado psicólogo social,
decía que el grupo debe tener las siguientes características. La primera sería la percepción, que esto se refiere a la forma en la que los miembros del grupo interpretan, comprenden y procesan toda la información que proviene de afuera, o sea, del entorno, como la que se produce dentro del grupo como tal. Es importante tener en cuenta que la percepción entre los grupos es muy necesaria para poder así comprender y mejorar la interacción y la dinámica del trabajo de grupo y facilitar de esta forma la comunicación afectiva y las relaciones saludables entre sus miembros. Luego tenemos la motivación. La motivación es una de las características esenciales de los grupos, ya que influyen tres puntos que serían el comportamiento, la cohesión, que la cohesión vendría siendo como la acción o el efecto de reunirse, y el rendimiento de los miembros. ¿Ok? La motivación de los grupos busca satisfacer todas aquellas necesidades personales y ese deseo de contribuir con el grupo para poder así lograr la misión que tiene como tal los miembros del grupo. Tenemos también la interacción, que sería una característica central, ya que va a facilitar la comunicación, la colaboración entre los miembros y la construcción de relaciones. De esta forma se pueda trabajar en conjunto todos estos miembros del grupo. Aquí continuaremos hablando sobre las características de los grupos y tenemos que una de las características son los objetivos. Esta característica es fundamental en la estructura y el funcionamiento de los grupos, porque los objetivos van a buscar una meta en específico, van a resolver el problema y van a desarrollar estrategias. ¿Ok? Cuando hablamos de organización, nos referimos que todo grupo siempre va a tener o va a existir una jerarquía de roles. Van a haber reglas explícitas e implícitas dependiendo del tipo de grupo y debe existir una comunicación organizacional para así poder tomar decisiones con liderazgo. ¿Ok? También hablamos de la interdependencia, que esta característica se va a basar en la relación y la influencia recíproca entre los miembros. Esta interdependencia va a crear solidaridad y cooperación entre los miembros. ¿Para qué? Para lograr el objetivo que tienen en común esta cantidad de personas que están agrupadas. Y por último hablamos de la estabilidad. Los grupos cuando son estables producen una estructura sólida y esto va a contribuir a que estos miembros se sientan seguros y confiados. También la estabilidad grupal va a promover el sentido de pertenencia y de lealtad entre sus miembros. Una de las características más relevantes e importantes es que los grupos tienen una serie de normas para el logro de un mejor entendimiento entre las partes. Y estas serían las normas informales y las normas formales. Expliquemos cada una de ellas. Aquí vamos a explicar las normas formales y es que estas son unas reglas explícitas que están oficialmente establecidas en el grupo como tal, para poder así regular el comportamiento de sus miembros en situaciones específicas, ¿ok? Estas normas abarcan todos los aspectos como puntualidad, respeto, división de responsabilidad, entre otros, y contribuye a tener una estructura organizada y un funcionamiento eficiente del grupo como tal. Y aquí hablaremos de las normas informales, que son reglas no escritas, van a regular el comportamiento de sus miembros de una manera implícita. Algunos ejemplos de las normas informales incluyen la división de grupo, o sea, de los roles que cumpla cada miembro de ese grupo, uso de lenguaje adecuado, normas de cortesía y de algunas tradiciones que se obtienen dentro del grupo. A diferencia de las normas formales, estas normas informales van a ser siempre más flexibles, van a ser sujetas a cambio a lo largo del tiempo, dependiendo de la necesidad que presente como tal el grupo. Buenas tardes, mi nombre es Josep Pineda y les voy a estar exponiendo sobre la psicología de los grupos. Primero tenemos lo que es la definición. Según la Universidad de Caldermani, la psicología de los grupos es un ámbito que nace de la psicología social y que se centra en analizar el comportamiento de un colectivo. Este se centra en analizar y estudiar cómo el comportamiento de un grupo puede influenciar en el comportamiento del individuo
y a su vez cómo el individuo puede influenciar en el cambio de comportamiento grupal. La psicología de los grupos nace aproximadamente en la década de los 1940 y sus principales precursores fueron Kurt Lewin y Jacob Levi-Moreno. Para Gasbarrino, Lewy, en su teoría de campo, expresa que las sociedades o grupos se comportan como campos de fuerza, donde interactúan individuos y espacios de tensión, y que cuando un elemento de la sociedad cambia, el grupo capta la alteración a través de su campo. Luego tenemos que para Valdivia, las ideas teóricas y centrales del psicodrama de Jacob Levi-Moreno consisten en que el paciente pueda expresar sus conflictos a través de un escenario con la ayuda de individuos, que sería el grupo. Ahora tenemos lo que es el alcance de la psicología de los grupos. Según el artículo de Castillero, podemos conocer algunos de los temas y áreas de estudio de la psicología de los grupos. Entre ellas tenemos los tipos de grupos. Hay un gran número de tipologías en las que podemos clasificar un grupo, como por ejemplo las características de sus miembros o los objetivos con los que se forman. Como las clasificaciones más importantes tenemos a los grupos primarios, que son aquellos donde la interacción es más directa, se da cara a cara y hay un vínculo emocional que hace que perduren más tiempo. O aquellos grupos secundarios, que son lo contrario, que se establecen por un objetivo principal y que no es necesario que el contacto sea tan continuo. Otros son los grupos de pertenencia, donde el individuo no elige participar, sino que participa por circunstancias ajenas a su control. Tenemos los grupos de referencias, que son aquellos donde el individuo elige participar porque sus valores son acordes o son los mismos valores que tiene el grupo. O otras tipologías como los tamaños pequeños o grandes, constituidos de manera prevista o imprevista, y el tipo de relación entre sus miembros. Luego tenemos lo que es la estructura básica. La forma en la que se organiza un grupo es importante a la hora de estudiar el cómo y el por qué funciona, por lo que se investigan distintas variables como el tamaño del grupo y la presencia o no del liderazgo. Luego tenemos lo que son las funciones del grupo, que aparte de estudiar cómo se estructura, es importante investigar los motivos por los que se forma. Esto se centra en estudiar los objetivos que tiene el grupo y aquellos propósitos de los individuos a la hora de formar parte de uno. Así que aspectos como las necesidades individuales que se buscan suplir mediante la unión a un colectivo son estudiadas por la psicología de los grupos. Luego tenemos el liderazgo. La forma en la que se llega al liderazgo y la manera en que se ejerce son áreas de estudio de la psicología de los grupos. Tener un líder o un grupo de personas que dirija el camino, los comportamientos o las actitudes que debe tener el grupo es frecuente y se analiza el concepto de la autoridad y la obediencia respecto a esto. Luego tenemos las relaciones de influencia. Aunque el liderazgo no siempre se establezca, es entendible que siempre va a haber un vínculo entre los componentes y que posteriormente generarán que uno tenga efecto sobre el otro. Esto quiere decir que se constituyen redes de influencia relevantes en la modificación de actitudes y creencias. Otros puntos importantes que investiga la psicología de los grupos son la conformidad con el grupo, la influencia de la opinión del grupo sobre la propia y el porqué de esto, o cómo algunos individuos y minorías son capaces de hacer cambiar la opinión y la percepción de la mayoría. Luego tenemos el ciclo vital. Esto estudia los procesos que ocurren al formar y disolver un grupo. La presencia de declives, descontentos o rupturas son un campo de investigación para la psicología de los grupos y les puede permitir aplicar distintas técnicas y estrategias sobre los colectivos. Luego tenemos lo que es la salud del grupo. Esto se refiere a las condiciones de las metas y a las coincidencias, a la reciprocidad y al compromiso que tenga el grupo para relacionarse de forma sana y respetuosa. Es fundamental ya que puede hacer que el grupo permanezca unido o que por lo contrario se disuelva. Luego tenemos los roles. Cada individuo dentro de un grupo tiene un rol. Esto puede ser
autoestablecido o puede ser establecido por el entorno. En esto se visualizan fenómenos como el poder, el nivel de influencia y la capacidad para seguir o no las normas. Luego tenemos lo que es la comunicación. Mediante la comunicación se van a establecer o se va a negociar la visión y los objetivos que tenga el grupo, así también como los papeles y los roles de cada individuo en esto se presentan fenómenos como la influencia, la satisfacción y el nivel de cohesión interna. Luego tenemos los efectos del grupo sobre el individuo. Siempre van a haber consecuencias en el comportamiento de un individuo al permanecer en un grupo. Pueden haber modificaciones de comportamientos, de creencias y de pensamientos o puede llevarlo a reducir o incrementar su actividad social. Esto es un punto que estudia tanto la psicología como la psicología de los grupos. Luego tenemos los efectos del individuo sobre el grupo. Un grupo se conforma por individuos que son susceptibles al cambio o a las modificaciones, de tal manera que la forma de pensar o actuar de uno de sus miembros puede alterar el sistema, como por ejemplo podemos verlo en el liderazgo. Luego tenemos las relaciones con otros grupos e individuos. Un grupo no está alejado del mundo, es decir, que van a interactuar con otras agrupaciones distintas a sus componentes, ya sea a nivel individual o grupal, y estas interacciones son objetivos de estudios en la psicología de los grupos, ya que abarca temas como el tipo de contacto establecido, la creación de barreras entre endogrupos y exogrupos, y la colaboración, competición o conflictos entre colectivos. Luego tenemos las aplicaciones de la psicología de los grupos y según Sánchez podemos clasificar las aplicaciones en las siguientes áreas. Primero, en el área de la salud. Estas contribuyen a través de la prevención, la promoción, el tratamiento, la recuperación y la intervención de la salud, bienestar social o de la calidad de vida. En esta área, las intervenciones grupales son una forma de apoyo social para fomentar redes de apoyo que existan o la creación de vínculos nuevos. Por lo general son grupos de intervención y se pueden clasificar en grupos terapéuticos, grupos de apoyo y grupos de autoayuda. Los grupos terapéuticos son aquellos que son un instrumento para la prevención, el aprendizaje y el cambio en la calidad de vida de las personas. Como un ejemplo podemos poner los grupos para los tratamientos de las drogodependencias, del alcoholismo, del cáncer o de los juegos de azar. Luego tenemos lo que son los grupos de apoyo. Estos son pequeños y están formados por personas de forma voluntaria que tienen un problema que altera o modifica aspectos de su funcionamiento normal. Quienes se reúnen lo hacen de manera periódica y suelen ser bajo la supervisión de un profesional. Pueden compartir experiencias, estrategias y habilidades de afrontamiento o de retroalimentación y proporcionan una ayuda mutua para conseguir un fin determinado. Los grupos de autoayuda son parecidos a los grupos de apoyo, solo que estos gestionan sus objetivos y formas de funcionar, es decir, que son autónomos y no utilizan la ayuda de un profesional. Luego tenemos los grupos en la educación. En este ámbito, la psicología de los grupos se centra en tres principales puntos, que serían la interacción grupal, el grupo como medio educador y los grupos como instrumento de aprendizaje. La interacción social es un tema muy importante en la psicología de los grupos en el área de la educación, distribuyéndose en tres tipos: la tutorización entre iguales, la interacción colaborativa y la interacción cooperativa. Cuando nos referimos a la tutorización entre iguales, esto se refiere a cuando un miembro del grupo, que es el tutor, enseña a los individuos, que son los estudiantes, a resolver problemas, completar tareas o aprender ciertas estrategias. La relación suele ser desigual por los conocimientos y habilidades y también por la comunicación unidireccional, es decir, del tutor hacia el tutorizado. Luego tenemos lo que es la interacción colaborativa. Se presentan cuando compañeros que tienen conocimientos similares trabajan en equipos para resolver una tarea que de trabajar de forma individual no podrían completar. En esta interacción se pueden desarrollar dos tipos de colaboración. Pueden ser la colaboración en paralelo,
cuando los compañeros comparten materiales, apuntes o comentarios sobre la tarea, o la asociativa, cuando los compañeros comparten sus intentos de resolver el problema y ejercen control sobre el trabajo del otro, comunicando pensamientos y sus acciones. Luego tenemos lo que es la interacción cooperativa. Esto, a diferencia de la colaborativa, toma en cuenta tanto al individuo como al grupo. Este tipo de interacción involucra la planificación, la distribución de trabajo, la responsabilidad, los manejos de conflictos y la diferencia de estatus. Se ha observado que este tipo de interacción incrementa el rendimiento global y la elaboración de las tareas. Ya tenemos los grupos en las organizaciones. En el ámbito de las organizaciones, la psicología de los grupos se enfoca en mejorar el rendimiento de los equipos de trabajo mediante estrategias que promuevan la cohesión y la comunicación efectiva. Gestiona el liderazgo y forma líderes que puedan contribuir de manera eficiente en un ambiente laboral positivo. Y por último, y súper importante, desarrolla estrategias para la resolución de conflictos que puedan presentarse en los grupos del entorno laboral. Por último, tenemos la psicología de los grupos en los jurados, que se caracterizan por su pertenencia no voluntaria y su selección aleatoria. En estos grupos, los individuos no se pueden negar a participar, y la psicología de los grupos estudia el proceso de análisis, las reglas a la hora de la toma de decisiones, también investiga la integración de la información y cómo durante las deliberaciones entre los individuos se puede llegar a presentar información adicional que puede modificar las opiniones individuales. Luego tenemos lo que son los equipos deportivos. En los equipos deportivos hay temas como los ritmos y los ciclos de actividad, la cohesión, la composición del grupo, el liderazgo, los diferentes roles que cada individuo ejerce, los procesos de influencia, las actitudes de cooperación, entre otros puntos que son importantes para la psicología de los grupos y que estudia cómo puede ejercer influencia en el funcionamiento y la eficacia del grupo deportivo. Hola, mi nombre es Mailu Rosario y los temas que me corresponden conversar el día de hoy es dinámica de grupo y psicoterapia de los grupos. Comenzamos por dinámica de grupo. La vamos a dividir en dos grandes definiciones. La primera es dinámica de grupo como disciplina y es aquella que estudia las fuerzas que afectan la conducta de los grupos, comenzando por analizar la situación grupal como un todo. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder comprender la dinámica de los grupos es importante tomar en cuenta el grupo en general, no partiendo de las particularidades de cada individuo o de cada participante. Otra definición que tenemos es dinámica de grupos aplicada y son los procedimientos o medios sistematizados de organizar y desarrollar la actividad del grupo. Es decir, son todas aquellas técnicas que puede utilizar el psicólogo de grupo para lograr activar el impulso y las motivaciones del mismo. Y de esta manera el grupo puede llegar a una meta. Aplicación de las dinámicas de grupo. Entre las áreas más importantes donde se puede aplicar las dinámicas de grupos tenemos las siguientes. Primero, en el área formativa. Todo grupo tiende a mejorar a sus integrantes. Por medio de las técnicas grupales se pueden desarrollar capacidades y superar problemas personales. Segundo, es psicoterapéutico. Los grupos pueden sanar. Un ejemplo de eso son la Asociación de Alcohólicos Anónimos, donde allí les ayudan a superar su problema de adicción. O incluso en cualquier otro grupo se puede ayudar a superar algún trastorno. Otra área serían las educativas. Los grupos pueden ser empleados con fines de aprendizaje. Sociabilización es el cuarto punto. Fomenta la comunicación y la convivencia entre los grupos. Trabajo en equipo. Por lo general, las dinámicas de grupos pueden ser utilizadas en cualquier tipo de organización, bien sea política, religiosa o educativa. Todo con el fin de fomentar el trabajo en equipo. Técnicas de las dinámicas de grupo.
Al momento de escoger las técnicas a utilizar en un grupo determinado, es importante tomar en consideración alguna de estas pautas. La primera es el objetivo que percibe el grupo. Segundo, la madurez del mismo, la cantidad de personas, características de ese grupo etario, es decir, la edad, sus intereses, cuáles son sus expectativas, el tiempo que tienen disponible para realizar esa dinámica, cuáles son los materiales a utilizar y si están disponibles para ser empleados, experiencia del facilitador que vaya a realizar la dinámica. Esto es sumamente importante porque el facilitador tiene que ser una persona que tenga experiencia en esa dinámica específica, que evite la improvisación. Y por supuesto que las condiciones del espacio físico sean las más adecuadas para la técnica a realizar. Como lo dije anteriormente, existen varias técnicas que se pueden utilizar. Sin embargo, yo seleccioné solamente 3. La primera es juego del rol. Su objetivo es ampliar el campo de experiencia de las personas y su capacidad de resolver problemas. Dentro de sus beneficios está abrir expectativas insospechadas de acercamiento a la realidad. La siguiente técnica es método del caso. Acercar a una realidad concreta a un grupo de personas en formación. Su beneficio es que es interesante, se convierte en un incentivo para analizar temas y profundizar. Lluvia de ideas, incrementa el potencial creativo de las personas, ayuda a resolver problemas. Y su beneficio es cambiar el clima de grupo, favorece a que las personas descubran sus capacidades creativas y es divertido. Sin embargo, como lo dije, estoy señalando estas 3 técnicas. Sin embargo, hay muchas otras más, dentro de las que se pueden señalar Feeling 66, discusión de panel, simposio, seminario, entre muchos otros. Continuamos con el siguiente tema a desarrollar, que es psicoterapia del grupo. Esta se define como la aplicación de técnicas psicoterapéuticas a un grupo de pacientes, donde se logra la interacción paciente-paciente y de igual forma la interacción paciente-terapeuta. En este sentido, la suma del grupo más la técnica a utilizar y la intervención oportuna del terapeuta produce un cambio. Pioneros. Sigmund Freud. Aunque él no trabajó con grupos, él consideraba el vínculo social como la transferencia del sentimiento primitivamente hostil a un apego positivo. Por su parte, Adler pone en marcha los primeros grupos terapéuticos de carácter público y gratuito en Europa. Su intervención se centra en lo racional. Pavlov, Lancer, Marx y Snowder, su objetivo era de apoyo y contención. Continuamos con las técnicas en psicoterapia de grupo. La primera es el aquí y el ahora. Esta técnica trata en que el terapeuta hace que los participantes se centren en el presente. La segunda técnica es la transferencia. Aquí, cualquier miembro del grupo puede hacer una opinión con respecto a algún otro miembro del grupo. Otra técnica es la transparencia. En este caso, el terapeuta muestra toda su sinceridad para explicar o dar alguna opinión con respecto al grupo. Tenemos otra técnica que son los resúmenes escritos. El terapeuta hace un escrito con respecto a lo que sucedió en una sesión, la envía a los participantes, miembros del grupo, y esto lo que hace es acercar más al grupo, o en este caso también les proporciona un contacto adicional del grupo. Por otra técnica que tenemos son las grabaciones de videos. Estas grabaciones se utilizan básicamente con fines educativos para mostrar alguna escena específica a un grupo de estudiantes que esté en capacitación.
Ejercicios estructurados. Aquí los participantes realizan una serie de ejercicios que va dando la pauta al terapeuta. Por ejemplo, el terapeuta en una sesión dice que se presenten en parejas. Mi nombre es Rafael Becerra y luego en la presentación de la compañera Maylú me corresponde brindar algunos aportes con respecto al rol del facilitador o interventor de grupos. En la triada pienso, siento, existo que nos estuvo comentando el doctor Alvin en la clase magistral, lo cual guarda relación con las cogniciones, vinculación con las emociones y conducta. Así esta persona, el facilitador, actúa como un guía y mediador en el contexto grupal, facilitando la interacción entre los miembros, promoviendo un ambiente colaborativo y ayudando a alcanzar los objetivos grupales propuestos. Desde el contenido del libro Dinámicas de Grupos de Pep Elías y otros se destaca la importancia de definir estos objetivos grupales de una manera clara y que sean alcanzables. Esta claridad en las metas no solo guía las sesiones, sino también fortalece la cohesión y el compromiso del grupo hacia un propósito común. Además, proporciona una estructura sólida que permite al facilitador dirigir eficazmente las discusiones y actividades grupales que se tengan. Otro aspecto fundamental es la planificación de las sesiones. El libro enfatiza la necesidad de una preparación meticulosa antes de cada encuentro grupal. Esta planificación optimiza el tiempo y también crea un entorno propicio para la participación activa y la colaboración entre los miembros del grupo. Además, el autor explora en profundidad la intervención efectiva en la dinámica grupal. Desarrollar habilidades para gestionar interacciones y resolver conflictos de manera constructiva es esencial para el éxito del facilitador. Vale destacar que esta bibliografía ofrece valiosas estrategias y técnicas para abordar estas situaciones de manera profesional y empática, promocionando un ambiente de trabajo proactivo y positivo. En esta segunda lámina, otro elemento que quise destacar de esta bibliografía es la pertinencia a la importancia de la resolución constructiva de conflictos. Los facilitadores que dominan esta habilidad no solo promueven un ambiente de crecimiento y colaboración, sino que también son capaces de convertir los desafíos en oportunidades de aprendizaje significativo. Es importante también la autoevaluación continua del facilitador, reconocer áreas de mejora y comprometerse con el crecimiento profesional. Esto es fundamental para brindar una facilitación de alta calidad. El profesor nos comentaba, en el caso de una intervención grupal a nivel educativo, que el conocimiento del marco legal es imprescindible, y aunque el psicólogo no es un abogado, sin embargo debe conocer el marco jurídico que regula el área donde se desea hacer la intervención. Así que esta reflexión constante permite ajustar enfoques y técnicas para adaptarse mejor a las necesidades cambiantes del grupo. Y el último aporte de este autor que quiero destacar refiere a la mejora de la cohesión y comunicación grupal. Una comunicación abierta y efectiva fortalece los vínculos dentro del grupo y aumenta la eficacia en la consecución de los objetivos comunes. Los facilitadores que fomentan este tipo de interacción crean un ambiente donde cada miembro se siente valorado y escuchado. Por su parte, el libro Psicología de Grupos de Casal y otros profundiza en los diferentes estilos de liderazgo y su influencia en la dinámica grupal. Entender cómo el liderazgo afecta la cohesión y la eficacia del grupo es fundamental para el trabajo del facilitador, del interventor. Estos aportes proporcionan una base sólida para desarrollar las habilidades de liderazgo adaptativas y efectivas. Además, el texto aborda estrategias para fomentar la motivación y el compromiso del grupo. Mantener alta la implicación de los miembros es esencial para el éxito del grupo, y los aportes de Casal ofrecen herramientas prácticas para lograrlo. Esto incluye técnicas para establecer metas motivadoras y reconocer los logros del grupo. Se destaca también el aspecto de la resolución de conflictos desde una perspectiva psicológica. Analizar los conflictos grupales desde sus raíces psicológicas proporciona estrategias para abordar y resolver disputas de manera constructiva.
Esto ayuda al facilitador a crear un ambiente de trabajo positivo y a promover la colaboración entre los miembros del grupo. Con respecto a la importancia de las habilidades comunicativas en el contexto grupal, el facilitador efectivo debe dominar la comunicación, fomentando una atmósfera de escucha activa y retroalimentación constructiva. A veces hay personas que tienen la tendencia a monopolizar por la capacidad de palabra que tiene, y el facilitador debe poner límites a este tipo de situaciones. Los aportes de Casal ofrecen estrategias prácticas para mejorar estas habilidades y fortalecer la comunicación dentro del grupo. Además, este libro aborda el desarrollo de la identidad grupal. Entender cómo se forma y evoluciona la identidad del grupo es crucial para el interventor. El libro ofrece insights sobre cómo promover un sentido de pertenencia y cohesión dentro del grupo, lo cual es fundamental para el éxito del equipo. Por último, se considera primordial la gestión de roles y normas del grupo. El facilitador debe ser capaz de identificar y gestionar eficazmente los roles y las normas dentro del grupo para optimizar su funcionamiento. Proporcionar estrategias para establecer roles claros y promover normas que faciliten la colaboración y el logro de los objetivos grupales es clave para la intervención efectiva. En complemento a lo anterior, el libro Group Processes de Brown profundiza en la dinámica de toma de decisiones en grupos, destacando los factores que influyen en la calidad de las decisiones grupales. Comprender estos procesos es importante como una de las competencias del facilitador, ya que le permite guiar al grupo hacia decisiones más informadas y efectivas. Además, este libro de 1988, que debió haberlo colocado como el primero, ofrece estrategias para fomentar la innovación y la creatividad grupal. Estimular el pensamiento creativo dentro del grupo es esencial para generar ideas nuevas y soluciones innovadoras a los problemas. Los aportes de Brown proporcionan herramientas prácticas para promover este proceso creativo en el contexto grupal. Finalizo con la importancia del liderazgo distribuido y la colaboración. El libro explora cómo el liderazgo compartido y la colaboración efectiva entre los miembros del grupo contribuyen al éxito del equipo en la consecución de sus objetivos. Esto es fundamental para el facilitador, ya que promover la participación y la colaboración grupal es esencial para el funcionamiento efectivo del grupo en el logro de los objetivos terapéuticos propuestos. A continuación, el compañero Samuel Evariste. Hola, mi nombre es Samuel Evariste y yo les vengo a poner sobre la ética del facilitador. El facilitador de grupos se enfrenta actualmente a diversos dilemas que involucran los factores sociales y políticos, que como ente de cambio debe considerar asumir para llegar a ofrecer las soluciones efectivas al entorno en el cual se desempeña. En este sentido, la ética del mismo juega un papel esencial. Ética de facilitador. En el manejo de los grupos, el facilitador juega un papel importante, pues es quien dirige y orienta las acciones del grupo en pro de mejorar las condiciones de cada uno de sus integrantes. En consecuencia de ello, la ética de dicho facilitador responde a los valores, moral, cumplimiento de los códigos profesionales y el compromiso consigo mismo y con los demás. La ética, ¿qué es? Se trata de las normas de comportamiento profesional para los miembros de una determinada disciplina. En la psicología de los grupos, los mismos que en otras profesiones, se han desarrollado códigos de ética representando a través de los deberes y derechos, responsabilidades, formación, reconocimiento de las limitaciones del facilitador en el proceso de desarrollo y manejo de los grupos. Código de ética del facilitador. Todo facilitador asume la responsabilidad de cumplir con un código de ética compuesto por los siguientes principios. Trabaja como guía en un proceso para crear un balance entre la participación y los resultados. Cree en el valor inherente del individuo y de la sabiduría colectiva del grupo. Utiliza los procesos, métodos y herramientas de manera responsable. Respeta la cultura, derechos y autonomía del grupo. Reconoce abiertamente cualquier conflicto potencial de interés. Mantiene la confidencialidad de la información. Practica el manejo del proceso y la imparcialidad de los contenidos. Utiliza habilidades, conocimiento, herramientas
y sabiduría para hacer aflorar y respetar las perspectivas de todos. Como conclusión, el facilitador es un actor social cuya ética y valores le permiten consolidar las acciones dentro de los grupos, orientando a sus integrantes al logro de las metas y objetivos por los cuales están trabajando, así como mejorar las relaciones comunicacionales e interpersonales. Para finalizar, evocamos las palabras de Alvin Toffler: nuestra responsabilidad moral no consiste en detener al futuro, sino moldearlo para cambiar nuestro destino en una dirección más humana. Muchas gracias.